Arrancamos con este análisis. Hoy nos vamos a poner el sombrero de detective para investigar uno de los misterios más cotidianos, pero a la vez más alucinantes de la experiencia humana. ¿Qué pasa exactamente dentro de nuestra cabeza cuando dormimos? A lo largo de esta exploración, vamos a ir directo a las fuentes históricas para ver cómo los primeros genios de la psicología intentaron armar este rompecabezas. Así que, preparémonos para un recorrido fascinante. Vamos a entrar de lleno con una historia que rompe por completo nuestra idea del tiempo. Tomemos el famosísimo sueño del investigador Alfred Maury. Resulta que, mientras dormía, soñó que estaba en plena Revolución Francesa, durante la época del terror. Fue juzgado, condenado y arrastrado hasta la guillotina. Incluso sintió el golpe exacto de la cuchilla separando su cabeza del cuerpo. Y justo ahí se despierta aterrorizado, solo para darse cuenta de que la barra de la cortina de su cama se había caído, golpeándole directamente en el cuello. Lo verdaderamente loco de todo esto es la velocidad de la mente. Todo ese drama histórico nivel película de Hollywood, el cerebro lo fabricó en una minúscula fracción de segundo, justo entre el golpe de la barra y el momento de abrir los ojos. Increíble, ¿verdad? Sección 1. El peso de la historia. El peso histórico de una revolución psicológica. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que echarle un vistazo al texto que sentó las bases. Y aquí lo tienen. Lo que resulta súper curioso sobre la publicación de esta obra maestra en 1899 es que hoy nos parece el pilar absoluto del psicoanálisis, pero en su momento, bueno, la recepción fue un témpano de hielo. Los psiquiatras de la época ni lo voltearon a ver, y los filósofos lo descartaron casi por completo. Pero el texto aguantó el paso del tiempo y terminó dándole un giro de 180 grados a la psicología, demostrando que nuestros sueños no son solo ruido mental al azar, sino fenómenos con una estructura real y súper importante. Pero claro, detrás de toda gran obra científica siempre hay un ser humano. Y esta cita del prefacio de 1908 nos muestra algo sumamente íntimo. Nos revela que este análisis monumental no fue nada más un experimento de laboratorio, sino la forma en que el autor intentó procesar el dolor más grande de su vida. En el fondo, descifrar los sueños fue su manera de intentar sanar su propia mente. Y esto nos empuja directo a una de las preguntas más grandes que tuvieron que resolver estos pioneros. Sección 2. La paradoja de la vigilia. La paradoja del estado de alerta. Históricamente, teníamos un debate filosófico muy marcado. Por un lado, pensadores como Burdach decían que soñar es un escape total, un lugar donde la mente nos da unas vacaciones de nuestros problemas, dolores y de la rutina diaria. Pero en la otra esquina, investigadores como Mori y Jessen decían no, para nada. Ellos argumentaban que los sueños son literalmente la continuación de nuestro día a día, formados por lo que vivimos, vemos y hacemos. Es un choque de ideas buenísimo. ¿El sueño nos rescata de la realidad o es solo el siguiente capítulo del mismo día? Bueno, el investigador Hildebrandt logró unir estas dos ideas creando una paradoja brillante. Él decía que los sueños se sienten como una burbuja hermética, un mundo completamente desconectado de nuestra identidad diaria. Y sin embargo, absolutamente todo en ese mundo extraño, cada cara, cada paisaje, cada detalle, fue sacado de nuestro archivo de experiencias reales. O sea, es un universo alterno, pero construido al 100% con los ladrillos de nuestra vida diaria. Sección 3. La memoria asombrosa. La asombrosa capacidad de la memoria en los sueños. Si estamos de acuerdo en que los sueños sacan todo de nuestra realidad, entonces tenemos que hablar de esta capacidad, casi de superhéroe, que tiene la mente dormida para hurgar en nuestros recuerdos. Chequen esta historia porque es buenísima. Un investigador llamado Delboeuf tuvo un sueño loquísimo donde encontraba unas lagartijas congeladas en la nieve. En el sueño, él sabía perfectamente que la única forma de salvarlas era dándoles un tipo de lecho súper específico. Y no solo eso, su mente le dio el nombre botánico exacto en latín, Asplenium ruta muralis. El detalle aquí es que al despertar él no tenía ni la menor idea de botánica, y menos iba a conocer un nombre latino tan complejo. Pero vean cómo se armó el rompecabezas a lo largo del tiempo. 16 años después de tener ese sueño, Delboeuf estaba revisando un viejo álbum de flores secas y de repente, ¡pam!, ahí estaba el dichoso helecho con su nombre en latín escrito. Y lo mejor de todo, estaba escrito con su propia letra. Resulta que en 1860, un botánico le había dictado unos nombres para que él los anotara en el álbum de un completo extraño. Consciente y despierto, él olvidó esto por completo en su día a día. Pero su mente dormida, 2 años después, lo recordó con lujo de detalle. E incluso, las famosas lagartijas del sueño resultaron venir de una revista ilustrada que había hojeado en 1861. A esto se le llama hipermesia onírica, y nos demuestra de forma espectacular que el cerebro guarda absolutamente todo. Sección 4.
Los estímulos sensoriales. Los desencadenantes físicos de los sueños. Ya sabemos que la mente tiene el material, pero ¿qué es la chispa que enciende toda esta maquinaria? Los expertos de la época armaron esta clasificación súper ordenada para explicar de dónde salen los sueños. Nos hablan de 4 fuentes. Primero, las cosas externas, como los ruidos de la calle. Segundo, los estímulos subjetivos, como esas lucecitas que vemos al cerrar los ojos muy fuerte. Tercero, lo que pasa dentro de nuestros propios órganos. Y finalmente, las fuentes puramente psicológicas o mentales. Ahora, la gran duda es cómo un simple ruido se transforma en una historia loquísima. El investigador Strumpel usó la teoría de las ilusiones para explicarlo. En la vida real, si vemos una sombra borrosa a lo lejos, nuestro cerebro intenta adivinar. Primero piensa que es un caballo, luego quizá una vaca, hasta que nos acercamos con calma y vemos que son personas sentadas. Pero cuando estamos dormidos, no tenemos ese tiempo para reflexionar, ni podemos usar los ojos para confirmar. Así que el cerebro recibe una señal incompleta, como un sonido o un roce, y como no puede verificar qué es, se inventa toda una ilusión dramática alrededor para tratar de darle sentido. Para que quede clarísimo, veamos 3 sueños reportados por Hildebrand. En uno, él caminaba tranquilamente y escuchaba campanas de iglesia llamando a misa. En otro, iba a toda velocidad en un trineo en la nieve escuchando cascabeles. Y en el tercero, veía cómo a alguien se le caía una torre gigante de platos de porcelana al piso. Lo que nos vuela la cabeza aquí es que esos 3 sueños, súper distintos entre sí, fueron provocados exactamente por el mismo ruido, el sonido de su despertador sonando en la habitación. El cerebro simplemente agarró ese sonido molesto y lo vistió con el primer contexto dramático que encontró en el archivo mental. Sección 5. Las fuentes internas. Las sensaciones dentro del cuerpo. Ya vimos que el despertador es un factor externo, pero resulta que una enorme cantidad de nuestros sueños vienen de adentro, de lo que están haciendo nuestros propios órganos mientras descansamos. Y esto nos lleva a algo en lo que todos podemos identificarnos. ¿A quién no le ha pasado soñar que se cae al vacío, que de la nada se le caen los dientes, o que puede volar maravillosamente? Si los sueños son experiencias totalmente individuales, ¿por qué existen estas historias tan universales? Todo esto nos lo responde la teoría somática. Esta idea sugiere que cuando dormimos y nos desconectamos del mundo exterior, la mente empieza a ponerle muchísima atención a nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, ese movimiento rítmico de los pulmones al respirar profundo, el cerebro dormido lo interpreta visualmente y nos da la ilusión mágica de que estamos volando. Por otro lado, cuando nos relajamos profundamente y la presión de nuestra piel cambia, el cerebro no sabe cómo procesar esa pérdida natural de sensibilidad y lo traduce como la sensación de estar cayendo al vacío. O sea, el cuerpo nos está mandando un reporte de estado y la mente dormida lo subtitula en forma de película. Sección 6. El olvido del sueño. ¿Por qué desaparecen al despertar? Llegamos al último gran misterio de esta exploración. Si estos sueños son tan intensos y complejos, ¿por qué es tan pero tan difícil retenerlos en el instante en que abrimos los ojos? Hay 4 razones bastante lógicas que nos explican esta amnesia mañanera. Primero, muchas veces las imágenes del sueño simplemente son muy débiles. Segundo, a diferencia de un cuento con inicio y fin, los sueños saltan de un lado a otro sin mucha lógica, y a nuestra memoria le cuesta muchísimo retener cosas desordenadas. Tercero, en el momento en que abrimos los ojos, la luz, los sonidos y el mundo real nos golpean de golpe, aplazando por completo esos recuerdos frágiles. Y cuarto, seamos honestos, a nuestra mente consciente y despierta no le resulta muy útil ni le interesa retener imágenes de un sueño que no nos sirven para nuestra rutina diaria. Strumpel lo resumió de una forma muy poética pero científicamente súper acertada. Nos dice que el sueño es como una nube solitaria flotando en el espacio mental, sin estar anclada a nada, y que en cuanto llega el viento intenso de la vida despierta, simplemente se desvanece por completo. Para cerrar con este análisis, quiero dejar sobre la mesa una idea para reflexionar. Ya vimos cómo nuestra mente dormida puede desenterrar detalles ínfimos que vivimos hace décadas y que jurábamos haber olvidado para siempre. Si esto funciona así, y cada pequeño detalle que vivimos se queda impreso en algún rincón oscuro de nuestra cabeza, esperando el estímulo correcto, nos toca preguntarnos, ¿nuestra mente realmente pierde y olvida algo en algún momento, o somos nosotros, con todo el ruido de nuestra vida despierta, los que perdemos la llave de esa inmensa y secreta biblioteca interior? Es algo verdaderamente fascinante para pensar esta misma noche cuando pongamos la cabeza en la almohada. Nos vemos en la próxima exploración.